Hola, buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos acá al programa La Tulpa. Estamos desarrollando desde la semana pasada el especial del Inti Raymi Mindalae Pura, ¿no? Porque tenemos varios compañeros, compañeras Mindalae y residentes en diferentes partes del mundo, y allá en esa diáspora están organizando la celebración del Inti Raymi para la comunidad quichua y no quichua también. Todos los que asisten, a los que pueden asistir a estas celebraciones en diferentes partes del mundo son bienvenidos, y por eso estamos desarrollando este especial del Inti Raymi con Edison Manala. Hola, Edison, y vamos a conocer a quién tenemos de invitados para esta ocasión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que miren esta transmisión en vivo, estamos ya nuevamente con el programa La Tulpa, en estos días llevándole el Inti Raymi de diferentes países que se están organizando, y hoy estaremos con Jaime Chalán y Melissa Maigua, quienes son los organizadores, parte de los miembros organizadores del Inti Raymi en Chicago. Así es, y por eso les damos la más cordial bienvenida a los dos Pushak, y también van a estar acompañándonos, Edison, su comité, toda su comitiva de organizadores, de encargados. También vamos a conocerles. ¿Quieren conocerles ustedes, todos los que nos están mirando? Si quieren conocer, pues déjenos su like, pongan sus comentarios, comenten también, ¿no es cierto? Compartan, no se olviden, y también no se olviden de seguir nuestra página, sitio web, apac.tv. Bueno, con todo damos la bienvenida a Jaime y Melissa, Jairo Chalán, perdón, mil disculpas, Jairo Chalán y Melissa Maigua. Bienvenidos, compañeros, desde Chicago. Saludos desde Ecuador. Muy buenas tardes. Sí. Solo unito, no se peleen. Uno a la vez. Bueno, primeramente muchas gracias a APAC por la oportunidad, por este tiempo, para poderles transmitir lo que nosotros aquí en comunidad cada año festejamos el Inti Raymi, ¿no? Les damos muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos listos para cualquier pregunta que tengan hacia nosotros. Gracias. Bienvenido. Por favor, sus primeras palabras, Nelly. Melissa. Sí, buenas con todos, Melissa, con toda la residentes aquí en todas partes del mundo. También estoy agradecida con APAC y por este tiempo y la oportunidad que nos han dado de poder darles a conocer lo que estamos haciendo por acá. Entonces, muchas gracias y podemos empezar. Coméntenos en pequeños extractos, ¿no? Ustedes que viven ya en Chicago, no sé cuántos años, si nos pueden decir también, y desde hace cuántos años ya vienen organizando esta festividad, esta celebración andina en Chicago, fuera de Ecuador, ¿no? Que es el país de origen de ustedes también. ¿Desde hace cuántos años vienen organizando esta festividad? Y ustedes también, ¿desde hace cuántos años viven ya allá en Estados Unidos, Chicago específicamente? Sí, muchas gracias. El Inti Raymi aquí en Chicago se viene realizando ya casi 25 años atrás. Oh. Y bueno, nosotros llegamos hace como 16 años y nos incorporamos también aquí a la comunidad, y cada año hemos estado participando en los eventos, y bueno, nos tocó este año a nosotros ser los pushers de este Inti Raymi, pero sí, son 25 años casi de celebración aquí en Chicago. Y siempre la comunidad se activa estos tiempos, ¿no? de Inti Raymi para poder celebrar nuestras fiestas, nuestra fiesta. Melissa, su esposo dice que hace 20 años ya, 25 años, ya había el Inti Raymi. Cuando ustedes llegaron, más o menos 16 años, ya se encontraron con la celebración del Inti Raymi. ¿Cómo se sentía usted saliendo de Otavalo, fuera de la Yacta, llegando allá tan lejos, y de repente hay Inti Raymi así igualito como en Otavalo, ¿no? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué pensó usted? ¿Nos puede contar un poquito? Y buenas tardes. Pues sí, ya es como alrededor de 25 años que se da aquí el Inti Raymi, y que nosotros estamos por acá 16, y pues sí fue bonito, ¿no? Sentir todavía que la cultura también, aunque estamos lejos de casa,
pues también se siente aquí, y eso es lo que se ha tratado de hacer, de que no nos sintamos solos, nos sintamos como en casa, y de hecho la cultura pues es muy importante también para poder inculcarle a nuestros hijos, que ya que no podemos estar en la yacta como nosotros queremos, pues también traer la cultura acá a las diferentes partes donde venimos pues a trabajar, y que igual de la misma manera podamos influir en nuestros hijos para que ellos sigan aprendiendo, y pues la cultura que tenemos de siempre pues no muere. Y a pesar de, bueno, de estar lejos del país, donde me imagino que ustedes desde niños, desde niñas también fueron partícipes de estas festividades, de la celebración del Inti Raymi, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que se celebre esta gran festividad lejos de un país que es totalmente ajeno? ¿Cuál es esa importancia? ¿Por qué se debe realizarla allá en Chicago? Bueno, primeramente creo que es muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Llevamos de nuestros padres, llevamos todo ese aprendizaje. Y creo que nosotros, como Neuropushers de este año 23, nos hemos enfocado en que nuestros hijos y los hijos de nuestra comunidad aquí sigan viviendo ese mismo sentir, ese mismo pensar de hace años atrás. Como nosotros un tiempo cuando vivíamos en Ecuador bailábamos, asimismo queremos también transmitir ese mismo sentimiento, ¿no? que le nazca en ellos, ya que ellos nacieron aquí y no pudieron ver cómo es en nuestra yacta, ¿no? Los encuentros con los amigos, toda esa parte de la vida que uno vivió, transmitirles a nuestros hijos para que ellos también sientan y vean cómo es nuestro Inti Raymi. Ahí estamos mirando unas fotos de... ¿me ayudan? ¿Esto es parte de este año o del año pasado? Hemos estado fue en febrero, en Paucar, que realizamos aquí también. ¿Paucar también celebran? Sí, le habíamos hecho celebrar con la comunidad igual. Creo que todos nos enfocamos también en celebrar las principales daimis de nuestra gente quichua, ¿no? Ya, mientras seguimos viendo las fotitos y usted nos comenta de que quiénes son, de qué se trata, vamos a ir ingresando, por favor. Sabemos que usted está acompañado de varios miembros del comité o de los responsables, más bien dicho, de los diferentes eventos, para que rápidamente podamos conversar con ellos también. Que vayan ingresando mientras vemos las imágenes. En este momento estamos viendo, por ejemplo, al Coraza. También le invitaron al Coraza ya. Fue igual en la misma fecha de Paucar que celebramos. Y bueno, se dio algo muy bonito, ¿no? De nosotros, de tratar de sobrevivir. Sobre todo el Paucar, hubo también el carnaval, así jugamos mojando, aunque en invierno es aquí muy frío, tratamos de aguantar esos fríos y tratamos de celebrar como en la yacta mismo. Pero todos esos videos que ve también son del pedido del nuevo pusher. También fue con Mediano el pedido. Sí, fue con Mediano, como tratamos de inculcar, como le dije, a nuestra juventud aquí, para que ellos también se incorporen a lo que es, ¿no? Nuestra tradición. Ese día las mujeres se visten muy elegantes, los hombres también, ¿no? Por ejemplo, sí, ahí hemos tratado en la foto anterior. Hemos tratado de esa parte, de tratar de mantenerle, que no solamente vean que es una fiesta de ir y buscar la forma de que se vea realmente como es allá en Ecuador. Todo esto es del pedido del nuevo Pushak. Esa foto que está así. Avancemos las fotos. Del Paucar. Ya. Ahí tenemos a toda la comitiva, todos los culpables de que haya Inti Raymi este año, ¿no es cierto? Mucho gusto, saludos con todos. Sí. Buenas tardes, Taita Mama Kuna, Ali de Chucapanchi. Ali Chinchita, Chalipay Chitucuicuna.
Buenas tardes, muy bienvenidos, gracias por el tiempo que nos dan para esta entrevista y conocer cómo se está organizando el Inti Raymi en Chicago. Vemos que son varias comitivas, por acá tengo la comitiva de fútbol, básquet, dice el chasqui, fútbol de niños, el tushui, el voleibol de jóvenes, la Comisión de Cultura y también la Comisión de Comunicación. Si nos pueden decir así en breves rasgos nomás de parte de la Comisión de Fútbol, ¿qué es lo que tienen organizado? Por acá tengo a Orlando Maigua, si es que está presente por ahí. Es el responsable. ¿Qué nomás nos tiene para lo que es en la Comisión de Fútbol? ¿Qué actividades se van a realizar? Que pase adelante, por favor, y nos cuente. ¡A la reja! Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jaime. Empezamos les agradecemos por este espacio que nos han dado y para poder transmitir, ¿no?, las diferentes eventos que va a haber en este Inti Raymi Chicago 2023. En este caso, en este momento nosotros estamos como comisión socializando ya con los diferentes equipos que cada año tras año nos han venido acompañando y estamos muy contentos por las respuestas de cada miembro de cada equipo. Hemos socializado con compañeros que vienen de Nueva York, con los compañeros de Wisconsin, compañeros igual que aquí también se forman como unos 4 o 5 equipos. Estamos tratando de coordinar lo más bonito que se pueda y para que este evento y este campeonato de fútbol que se denomina, este año lo denominamos el Campeonato de Fútbol Mindalay Chicago 2023. Ajá. En cuanto al campeonato, ¿de pronto tienen premios a los ganadores? ¿Cómo está en ese sentido? Sí, claro que sí. En ese sentido nosotros como comisión estamos, vienen muchas sorpresas y estamos trabajando. Normalmente lo que se hace sí es el primer premio al primer campeón, al segundo puesto también, en este caso, y estamos trabajando para que haya un tercer puesto también. En cuestiones en cuestiones de premiación estamos socializando con nuestros compañeros, pero sí, realmente va a haber unas sorpresas que pronto estaremos compartiendo en las respectivas redes sociales. En cuanto al fútbol, como estamos hablando con el compañero Orlando Maigua, ¿no?, quien es el encargado de la Comisión de Fútbol, ¿cuándo inicia el campeonato y cuándo termina y en qué lugar será este campeonato? Bueno, el campeonato en sí empieza en junio 12, 13 y 14. Vamos a coordinar, a tratar de hacer los 3 días y poder que este evento, esa cuestión de fútbol, sea realizada de la mejor manera posible. Nosotros también estamos tratando de esperar. Lo que pasa es que hay algo que siempre sucede en esos campeonatos. Hay mucha gente que a última hora se incorpora y eso es bonito porque siempre se espera de la gente. Toca improvisar. Y en cuestiones de lugares igual se va a socializar. Tenemos ya el lugar en donde va a ser el evento en sí y vamos a de informar mediante las redes sociales. Ajá. Rápidamente, ¿a qué número de teléfono le pueden llamar a usted por más información o para inscripciones? Claro, rápidamente. Bueno, se pueden comunicar a este número telefónico. Este es el número 773 área 963-3986 o directamente pueden comunicarse a Inti Raymi Chicago 2023 para cualquier información. Muchas gracias, Orlando. Vamos a conversar ahora con Miriam Terán, que es la encargada de la Comisión de Básquet. Aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Miriam, cuéntenos cómo está organizado el campeonato de básquet allá en Chicago. Sí, muchas gracias. Queremos extender una cordial invitación a todos los Mindalaes que están en los distintos estados de aquí de este país a que se acerquen y celebremos juntos este campeonato que se va a realizar en el Inti Raymi Chicago 2023. Va a ser un encuentro femenino como todos los años lo hemos hecho. Va a haber premios para el primer lugar y segundo lugar.
También vamos a hacer un encuentro amistoso masculino ese día. Y los premios, cuéntenos, ¿en qué consisten? Bueno, en cuanto a los premios, este año vamos a hacer actividades para sacar fondos para que tengan unos buenos premios. Va a ser monetario, también va a haber copa y medalla al primero y segundo lugar. Y tenemos la fecha de inicio, la fecha de clausura o de cierre del campeonato. ¿Y en qué lugar se va a desarrollar? ¿Tenemos eso ya? Específicamente el campeonato de básquet femenino siempre se ha hecho el día martes. Este año va a ser 12, 13 y 14. El básquet va a ser el día martes 13 de junio 2023. Ya. Excelente, muchas gracias, Miriam. Sí. Sí, ahora vamos a hablar, damos paso al compañero de la comisión de Chasqui, Jaime Farinango. No sé si es la primera vez que están haciendo el Chasqui allá en una Chicago. Carrera debe ser, sí, ¿no? Me imagino que es una carrera sí. de pronto, una competencia de resistencia también. El compañero no pudo estar hoy aquí, pero yo voy a hablar un poquito de esto. Eso, Siempre cuéntanos. siempre se ha dado, ya va varios años que vamos realizando este evento para los jóvenes. Es abierto, ¿no? El Chasqui. Y bueno, este año hemos intentado fortalecerle más y tratar de que sea un poquito mejor, un poquito más de élite. Entonces, van a haber participantes fuera de la comunidad, gente que les gusta tratar de mantenerse en línea, ¿no? Participar. De mantener los cuadros en el cuerpo, ¿no? De estar todo un Hulk, como sabemos decir. Sí. Y dentro de lo que es el Chasqui, ¿cuáles son los premios que se van a obtener los ganadores y qué día será la competencia del Chasqui? Bueno, el Chasqui siempre se le ha hecho el día miércoles, de los 3 días de festejo de aquí, el tercer día es el que siempre se incorpora para toda la juventud y todo el que desee participar. En los premios varían, muchas veces hay mucho apoyo, pues siempre se les da con el premio según el apoyo que hayamos tenido. Este año parece que sí hay mucho apoyo para esa parte y va a haber unos bonitos premios para el primero, segundo y hasta tercer puesto, me parece. ¿Cuántos kilómetros es la carrera, don Jairo? Por eso les decía, son sectores, va a haber, depende de la edad, pero el más bajo es 2 kilómetros y el más alto me parece que es como 10K. 10K. Eso ya sería para los de nivel más alto. Como nivel élite, como sabemos decirlo. Y es muy importante la participación de los niños en estos eventos, ¿no es cierto? Y hay actividades para niños. ¿Quién es el responsable o la responsable de este grupo, de las actividades para los niños? Fútbol de niños, dice por acá. Fútbol de niños. Sí. Aquí está el de comisión de fútbol para niños. Diego es el encargado con un grupo de compañeros más que son los que se van a encargar de... Diego. Hola, ¿cómo está, Diego? Cuéntenos, ¿qué nomás hay para los niños? ¿Solo fútbol o hay otras cosas más? Cuéntenos. Muy buenas tardes, APAC. Bueno, para los... tenemos para el día 13, están invitados los niños, 13 de junio. Están invitados todos ellos para un campeonato de cuadrangular que estamos planeando para todos los pequeños ese día. Y también hay premios y sorpresas, pero eso vamos a estar compartiendo en las redes sociales y para más información. Rápidamente su número de teléfono para que le llamen quienes quieran participar. Papás, mamás deben estar interesados de hacer participar a sus hijitos, ¿no? Ok, para mayor información es el 773-698-4824. Y también estamos entre 3 personas organizando para los pequeños. Estamos encargados Cristian y Moisés.
y eso le puedo decir. Y están invitados. Gracias, compañero Diego, Gracias. por su participación. Por acá tenemos algo que me pareció interesante, o bueno, creo que es lo central de la festividad, ¿no? Dice Wambuk Tushui, compañero Jairo, a ver si nos explica cómo es la dinámica de este evento. Sí, Melissa también puede explicar. el pasado año tuvimos igual un evento de esa misma forma. Este año les hemos querido actualizar mucho más mejor. Se trata de un viaje en barco en el lago Michigan. El recorrido va por toda la ciudad de Chicago, mientras uno está disfrutando de la vista del lago o de la ciudad, va también escuchando música. Y el anterior año hemos pasado muy bien, la gente le recibió muy bien, y este año nos hemos enfocado en tratar de que tenga un poquito más de alegría, y hemos hecho el esfuerzo para que un compañero Mashi Quichua también nos acompañe. Él es europeo. Bueno, le dicen el cartel de la chicha. Traficando melodías desde entonces. Pero se llama Pablo Emilio. Entonces, Pablo él es Emilio. el que va a acompañar en ese día. Melissa, o sea que el Wambuk Tushui es como una chiva, ¿no? Una especie de chiva. Sí, Algo así. La chiva que tenemos aquí. pero en el lago Michigan. Ya, y con música chicha. Compañera Melissa, y a esa chiva, ¿quiénes nomás pueden participar? ¿Tiene un costo tal vez? Sí tiene un costo, y bueno, por cuestiones de permisos y todo, es simplemente para personas adultas, desde los 18 en adelante, Ya. que pueden participar para esa fiesta. Ya, pasemos al boli porque me dicen que ya se acaba nuestro tiempo, entonces la encargada del boli, la señora o señorita Soledad. Soledad no pudo estar hoy también. También yo le puedo hablar de eso. También hemos incorporado en este tiempo para los jóvenes, más que todo, porque ellos juegan voleibol de aquí y les gustó mucho, y Switcheo, por hemos favor. tratado de nuevamente Cambiar de incorporar cámara, por eso favor. como para más jóvenes. Eso es un trabajo que está recién realizándose, pero en las páginas de Inti Raymi Chicago vamos a seguir informando de cómo se va dando eso. Gracias por la información. Pasamos a la Comisión de Cultura. No sé si tenemos Tamia Muenala por ahí. Bueno, como Comisión de Cultura creo que es algo de los puntos más interesantes que podría estar pensando, ¿no? Ya que esto es la transmisión intergeneracional también, para que próximas generaciones también lo sigan replicando. De pronto, no solo en Chicago, sino ya en otros países o en otros estados de Estados Unidos mismo, ¿no? Compañera Tamia Muenala, no sé si está por ahí, que nomás Sí. tiene en las actividades Buenas culturales. Sí, buenas tardes, estoy aquí. Bueno, la Comisión de Cultura, como usted bien lo dice, es para tratar de mantener la cultura dentro de lo que es los eventos que se vienen realizando del Inti Raymi. Está basado en que el sentimiento cultural de transmitir la cultura en la danza, en la música, con los niños, se mantenga dentro de las programaciones. Que no sea una programación simplemente así, sino que se sienta el aspecto del quichua cultural dentro de la comunidad y con todas las comunidades quichuas que vienen a visitarnos. En eso estamos enfocados en que las programaciones estén también participando lo que es los niños de la comunidad. ¿Qué eventos nomás tienen planificados dentro del área de cultura, por favor? Los eventos que se vienen planificando, tenemos los eventos culturales de la noche. ¿Cuáles son? Tenemos la presentación de los músicos que vienen tanto de Ecuador, eso es el especial, pero también lo más bonito es que la participación de la comunidad, como le digo, ha venido con la música, con los adultos y con la danza de los niños, y ahora los jóvenes, tanto señoritas, niñas, como los jovencitos que antes no querían participar, que como que les daba vergüenza, ahora están retomando la fuerza y el interés de participar en el Inti Raymi. Entonces creo que eso es un aspecto fundamental en que la cultura se viene
se viene manteniendo y como que les da ánimos a nuestros niños, niños y nuestros jóvenes. Parece que en Chicago es una tradición que el día principal de la celebración hay un grupo invitado desde Ecuador para amenizar con la música. ¿Qué grupo se presenta este año? Le voy a dar la palabra a mis compañeras de comunicación. Ellas pueden... Ya. La compañera de comunicación que nos dice por acá, quien es Nelly Lema. Bienvenida a APAC TV. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, realmente este año se ha venido incluyendo la Comisión de Comunicación y Redes Sociales. Obviamente siempre este es una ventana al mundo, juega un papel muy fundamental dentro de la celebración, la forma en cómo nos mostramos en las redes sociales, en cómo informamos, y no solamente de los eventos, sino también de nuestra convivencia constante dentro de la comunidad. Y es por ello que este año el PRIOSTE ha sugerido que se convierta ya en una comisión lo que es la comunicación en las redes sociales. Entonces, dentro del marco del Inti Raymi hay muchos eventos. Comenzaría, por ejemplo, diciendo es por el primero, que va a ser en la fecha del 5 y 6 de junio, en donde va a presentarse, se va a proyectar un documental, y para eso invito por favor a mi compañero Moisés Amaguaña, que es el que puede dar más explicaciones exactas sobre lo que... Que pase Moisés, por favor. A la reja. Alipunja Mashikuna. Imanaya Mashi. Alichishi, alichishi. Pachakunata Pascachispa, Catena Hushkamanda, Lipanchia Cosikunata, Lipanchia Mekunata, Rimarispa, Risijingapa, cuya Mama Teita Kunamanda, Karo Jaktapi, Rikuspa, Patana Shamanda. Shinayata, Suma Gnapaikunata, Chachigapa Munani, Tukuya Mashikunaman, Karo Jaktapi, Rikuspa, Catena Shamanda. Buenas tardes, compañeros de APAC TV. Bueno, muchas gracias por abrir este espacio que es importante para compartir todas las actividades que estamos realizando, ¿no? Bueno, como dijo, mi nombre es Moisés Amaguaña, yo formo parte de la Comisión de Educación, conjuntamente con dos personas que me gustaría mencionar, que es la señora Miriam Terán y la señora Marisela de la Torre. Y juntos estamos trabajando para que todas las actividades educativas salgan bien. Pensamos que es muy importante dentro de este marco del Inti Raymi aprovechar esta reunión para fomentar, más que todo para aprender y fomentar y educar a la comunidad, ¿no? En este caso estamos pensando realizar primeramente un conversatorio acerca de temas importantes, como por ejemplo el entendimiento del Inti Raymi, por qué tenemos que seguir manteniendo viva nuestra cultura, nuestras tradiciones, a pesar de vivir en lugares distantes, ¿no? Y pues también vamos a tener la oportunidad de proyectar un documental muy importante, que es el documental Mindalae. Pensamos que es muy importante entender la palabra Mindalae, qué significa, qué significa ser Mindalae, ¿no? Más que todo para nuestros jóvenes que entiendan, que sepan la historia de cómo empezamos los Mindalaes a salir de nuestra yacta a diferentes puntos del mundo, ¿no? En este caso, llegamos a Chicago y pues queremos que nuestros jóvenes más o menos entiendan todo esto, ¿no? Y también yo creo que también es muy importante abrir espacio en puntos importantes. Este evento lo vamos a realizar en el Museo de Historia de Chicago, lo cual, o sea, nos ayuda a visibilizarnos un poquito mejor como comunidad. Y también queríamos aprovechar, ¿no? Reuniendo fotografías y hacer una pequeña exhibición. Y pues aprovecho este momento para invitar a toda la comunidad que tengan fotografías de años anteriores, para que participen y expongamos todos y entendamos de alguna manera nuestra historia como Mindalaes, cómo hemos ido progresando aquí en la ciudad de Chicago. Excelente, muchas gracias.
Creo también para tener la oportunidad de tener aquí una compañera, Toa Maldonado, para que nos converse un poquito más acerca del documental. Creo que ella había formado parte de la investigación y del desarrollo del documental, entonces vamos a tener la oportunidad de tener a ella, quien nos va a responder todas las preguntas que se surjan ahí en la proyección. Sí, muchas gracias, Moisés. Es muy importante conocer el significado y el valor histórico que tiene esta palabra que hemos recuperado, que ya no se conocía. Yo recuerdo hacia el 2010 más o menos la gente no entendía, no había escuchado siquiera la palabra Mindaray, muy pocos conocíamos, y tras la investigación de este proceso migratorio que hemos desarrollado los quichuas otavalos en el mundo, y por eso ahora somos comerciantes viajeros universales, así los designó o así les nominaba Gina Maldonado, la investigadora de este proceso migratorio, particularmente de aquí de Otavalo. Entonces va a ser muy interesante compartir. Es un pequeño aporte que APAC hace también a la celebración del Inti Raymi allá en Chicago, y espero que el contenido de ese documental sea de un valor muy importante para ustedes en ese reconocimiento y autorreconocimiento del valor que tiene el trabajo, el esfuerzo, el ímpetu que han tenido varias generaciones de quichuas otavalos haciendo este trabajo del comercio y los viajes por todo el mundo, ¿no? Es una historia para contar en todo el mundo y de lo que debemos de estar muy orgullosos los quichuas otavalos. Bueno, avancemos con el siguiente. Sí, nada más que decir que... Sí, por favor, continúa, compañera. Sí, es que también quería agregar que mis dos compañeros de la Comisión de Comunicación y Redes Sociales son las personas encargadas de dar a conocer a las grandes agrupaciones que este año nos visitarán, y así día con día contarles lo que va a haber en el día 12, 13 y 14 de junio. Por favor, mi compañera Jenny Conejo y mi compañero Willow Pineda. Bueno, Ali, tuta mashikuna, canchi, Inti Raymi Chicago 2023, de Comisión de Comunicación. Pues estoy aquí presente, pues apoyándoles a los Pushak con mucho cariño, y pues tenemos el agrado de también darles a conocer que el 12 de junio está viniendo de nuestra yacta, desde Peguche exactamente, la agrupación Guñaypa, quienes nos deleitará con todo su repertorio, también acompañado de grupos de la comunidad, y danzas también que son preparadas por las mamitas, las guarmis y las jóvenes que han preparado con mucho cariño para las personas que nos visiten de los diferentes estados o de otros países, que hemos tenido el agrado de que se ha expandido este Inti Raymi Chicago para otros lugares. Y pues hacerles la invitación para el 12 de junio, que Guñaypa estará presente aquí en Chicago. Mi compañero William Pineda va a explicarles del siguiente día de programación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la programación de las fiestas de nuestros Raymis aquí en Chicago, el día martes 13 de junio vamos a tener la presentación del grupo musical Sisay. Esto va a ser a partir de las 7 de la noche en el lugar El Patio. Creo que es un lugar muy conocido aquí por los Mindalaes que se hicieron presentes el año pasado. De la misma forma también extendemos la invitación a que se hagan presentes para estas 2 noches de música. También va a haber una tercera noche también, pero de parte de nosotros, del departamento que mencionan mis compañeras, estamos haciendo un esfuerzo bien grande para que todo salga y para que vengan y lo disfruten todos los mashis y los mindalaes que están alrededor de los diferentes estados en este país. Buenas tardes, muchas gracias.
Yupaychapani mashiukuna chayupi rikunakparkanchik imashinami shuk mashiukuna warmiukuna qhariukuna tananajushpa wangurishpa paykunapas sumakta yalchinkapak kay inti raymi punllakunata wangurishpa tandanajurishpa shuk actividadkunata shinashpa kanakpan. Les recordamos también la proyección del Mindalae, única oportunidad de ver el documental completo, ya que este documental no lo pueden ver en ninguna plataforma, así que aprovechen esta oportunidad y vean este proceso histórico del Mindalae en su proceso de viajero universal, como los decíamos, ¿no? Llevando la cultura, tradición, música a diferentes sectores del planeta. Para ir terminando este programa, por favor, compañera Melissa, para que realice la cordial invitación para que se acerquen y sean partícipes del Inti Raymi en Chicago. Claro que sí. Les hago la cordial invitación a cada uno de los mashis, quichuas, que estamos alrededor del mundo, en diferentes países, aquí en Chicago y en los diferentes estados, que nos acompañen para este Inti Raymi, que espero que puedan venir a acompañarnos y disfrutar de los diferentes eventos que van a ver. Todos son muy bienvenidos y esperamos su presencia, su visita, su apoyo. Para que nos recuerde las fechas, por favor, compañera Melissa, de qué fecha a qué fecha y en qué lugar será, por favor. Sí, las fechas es desde el 12, 13 y 14 de junio del 2023 y los lugares van a ser los conciertos en el patio, que como dijo William, todos ya lo conocen, y los otros lugares pues vamos a estarlos poniendo en redes sociales para mayor información. Sí, amigos, amigas, ustedes pueden seguirlo en el Facebook Inti Raymi Chicago, que ahí están subiendo toda la información. De esta manera nos vamos despidiendo, ¿no, compañera Sam? Solamente un comentario que conversamos un poquito, Edison. Estamos viendo una buena cantidad de participantes o responsables, más bien dicho, de las comisiones a mujeres. Las Warmis están protagonizando en el Inti Raymi de Chicago. Les estamos viendo, no hace falta ni preguntar, ustedes están tomando la batuta. Sabemos que culturalmente las mujeres quichuas somos las transmisoras, somos las responsables de que la cultura matriz se vaya transmitiendo pues a las generaciones, ¿no es cierto? Y qué bueno que esté sucediendo eso allá también lejos en Chicago, ¿no? Chasami uyanajpanchi y rico najpanchi warmiukuna siempre sinji shayrispa paykunapas ñawpaman apaspa kanajpan kay raymiukunata paykunawan illagarin na shinayta usharipangachu siempre paykuna desde inicio a fin paykunakapan sinji shayrispa kay raymiukunatapas shinaspa kangapa. Bueno, entonces así estamos ya terminando, Edison. Les agradecemos mucho a todas ustedes que nos están mirando hasta este punto del video, de esta transmisión. Les agradecemos también a todos los Pushak, hombres y mujeres que están ahí en ese lindo grupo en Chicago, que se han dado el tiempo de compartir, de estar con nosotros, con ustedes que están mirando también en esta pantalla. Me imagino que ellos tendrán un montón de cosas que hacer, preparativos para la fiesta, preparar el vestuario y además del trabajo también de cada uno, pero se han dado el tiempo de reunirse ahí en la casa del señor Pusha, creo que es, y así juntos nos han recibido. Muchas gracias por eso, les estimamos mucho y se quedan en nuestros corazones por tanta amabilidad. Yupaychanchi masiyukuna sumaga yali pangichi chay Inti Raymi Chicagopi. Guapo tatushu pangichi. Muchas gracias a todos, a todas. Kumbita guaychi, diga. ¡Apa guaychi, Chicagoman! Hasta la próxima, que tengan un éxito total en el Inti Raymi Chicago. Esto es La Tulpa Mindalae Pura Inti Raymi. Nos vemos. Vamos. Esperamos. Esperamos. Gracias. Les deseamos mucho